¿Teníais ganas de Interrail, mochileros? Ha vuelto Interrail tras 2 años de espera por el COVID. Todo se ha paralizado por culpa del maldito virus, pero todo está volviendo poco a poco y por fin este verano podremos disfrutar de la vuelta de uno de los servicios de transporte, digamos, de viajeros más especiales que hay dentro del continente europeo. Porque sin duda Interrail es un servicio muy especial para los viajeros, especialmente para los jóvenes, pero no solo para los jóvenes, y que este año vuelve y por tanto es el momento perfecto para refrescar la memoria. Yo decir que hice un Interrail hace bastantes años, ya no soy tan mozo, y es un tipo de viaje que no está hecha para todos los cuerpos ni para todas las edades, así que espero que mi experiencia y mis consejos os sirvan, sobre todo los que voy a dejar para la parte final del vídeo, donde más de uno os aseguro que es muy importante tener en cuenta. Y bueno, por si hay algún despistado, ¿qué es Interrail? Es un tipo de servicio de transporte por tren en toda Europa, en el que solamente podrás viajar en caso de que seas residente de Europa. No vale si eres de fuera de Europa. Una cosa que, bueno, es un privilegio para los europeos, pero que también podría tener algún tipo de adaptación para los que vengan de fuera. Pero bueno, supongo que eso quizá con el tiempo se vaya amoldando. Puedes viajar a través de 33 países, nada más y nada menos. No son todos los europeos, pero casi todos. Y otra cosa importante es que los beneficios, los descuentos importantes de Interrail, solo son válidos para los países de fuera del tuyo. Es decir, solamente podrás viajar en los países que no sean el tuyo de origen, aunque hay un descuento de un 35% para lo que sería el viaje de salir de tu país y regresar al mismo. Comentar y destacar que hasta 2007 Interrail tenía una cosa muy especial, que eran las zonas. Había zonas muy determinadas que era por países más o menos vecinos o por zonas. Ese es el que hice yo. Hice un Interrail por una zona muy concreta, la de Italia, Grecia y Turquía, y ahora es completamente libre siempre y cuando esté dentro de esos 33 países adscritos a este club, por así decirlo, de Interrail. Así que ancha es Castilla, ancha es Europa, y puedes viajar por cualquier país o por el número de países que tú quieras, siempre y cuando tengas los pases determinados. Ahora comentaré los diferentes tipos de pases y de tarifas, y por supuesto que te dé tiempo, porque no es nada fácil abarcar demasiados países. Otro detalle muy importante es que no suelen estar incluidos en este tipo de pase especial de Interrail ni los trenes nocturnos, tanto los coche cama como los convencionales, ni tampoco los de alta velocidad, en el sentido de que vas a tener que reservar previamente para este tipo de trenes especiales. No es como en cualquier otro tipo de tren en el que puedes subir con tu Interrail, enseñárselo al revisor y fuera. En este tipo de trenes hay que reservar de una forma previa y por tanto también suele tener un pequeño coste adicional, dependiendo un poco de la anticipación con la que reserves. Es muy importante tener este detalle en cuenta, porque no te valen todos los trenes y hay que tener en cuenta que cada vez son más los trenes de alta velocidad que están dentro del continente europeo. Por tanto, este detalle puede ser muy importante a la hora de planificar tu viaje y no llevarte algún disgusto en mitad del mismo. Como digo, ya no son por zonas como ocurría antes de 2007, y también hay que decir que antes de esa fecha había diferentes edades. Por ejemplo, ahora solamente hay 3 tipos o 3 modalidades de edades, que son antes de los 26 años, lo que podríamos llamar jóvenes, y a partir de esos 26 con primera clase y segunda clase, evidentemente con diferentes tarifas, pero también hay diferentes tarifas para los niños y también para los mayores de 60 años. Pero dentro de Interrail hay un montón de tipos de pases distintos, que va por días, incluso por meses. Y evidentemente, cuanto más grandes son esos pases, más días o más semanas, más coste tiene, pero también más descuento va a haber por billete, por así decirlo, o más rentable va a resultar ese pase en sí. Evidentemente también, cuanto más tiempo hagas de viaje, más coste va a tener lo que sería lo que rodea Interrail, porque Interrail es mucho más que los billetes de tren. Los precios y los tipos de pases son muy complicados, son muchos, y en lugar de relatártelos de una forma como si esto fuera el Padre Nuestro, te los dejo ahí en pantalla, así que te recomiendo que las estudies y que te amoldes un poquito a ellas para, por ejemplo, planificar tu viaje en función de días, semanas o más tiempo o menos tiempo. Si eres español, la mejor forma de reservar Interrail es a través de la página web de Renfe, donde además también vas a tener bastante información y las tarifas que también te he enseñado mucho más pormenorizadas, así que lo mejor es hacerlo a través de la web de Renfe e informarte bien de los detalles y aquellas cláusulas que a lo mejor te conviene tener en cuenta, y por supuesto a la hora de elegir un pase u otro en función a tus necesidades. Hay que destacar que en los Interrail no están incluidos los transporte público en ningún caso, es decir, metro, cercanías, tranvías y demás, aunque hay países donde sí que hay algunos descuentos en el transporte público, también incluso se incluye en el alquiler de bicicletas, y también hay que recordar que incluye, por ejemplo, el ferry que va de Italia a Grecia. Si no recuerdo mal, salía de Bari y llegaba a la península del Peloponeso, creo que era en Patras, así que es una buena forma de hacer un viaje muy especial, nada menos que desde la Bota a Italia, o desde el Tacón
este caso de la bota, hasta el país heleno. Y una de las preguntas y dudas más recurrentes ante los que todavía no han probado esta experiencia es el llamado Eurorail. ¿Qué es Eurorail? Básicamente Eurorail son los distintos pases que hay dentro de Interrail por días, semanas y demás, y los precios que hay en cada uno de los mismos. Hay que destacar que hay dos tipos de tarifas dentro de Interrail, que son las de los días no consecutivos o llamados flexibles y los días consecutivos. Es decir, que por ejemplo compres un pase de 15 días y que lo puedes usar en bastantes más días de esos 15 días a continuación de lo que sería la fecha concreta, o de una forma consecutiva. Eso también te da más o menos libertad a la hora de planificar tu viaje, y es muy interesante estudiar cuál de esos dos pases distintos, flexible o no flexible, es más interesante para tu viaje. Y ahora vamos con los consejos que siempre van a ser interesantes para aquellos que vaya a ser su primera experiencia en Interrail, que hay que decir que es un tipo de viaje muy especial y muy a tener en cuenta a la hora de hacer la planificación. Planificarte bien el viaje. Hoy en día es más fácil que nunca gracias a las redes sociales y a Internet. Es muy fácil entrar en cualquier sitio, por ejemplo en foros, para informarte de esos destinos a los que vas a ir, dónde alojarte, o por ejemplo cosas a evitar. También va a ser muy interesante que entres en foros de Interrail, porque vas a tener muchas experiencias directas de esa gente que ha viajado y que te va a aconsejar hacer esto o no hacer lo otro, cuidado con este sitio, o por ejemplo este alojamiento está muy bien, es muy aconsejable o no es tan aconsejable, o cosas, a lo mejor historias que les pasaron durante los Interrail. Una de las cosas que más suele gustar a los que están preparando un viaje como esto es leer experiencias de los que han viajado, incluso a modo de relatos de lo que fueron sus viajes. Es como que te vas calentando motores de lo que te puede esperar, y también vas a entender muy bien lo que es este mundillo tan especial del mochilero y de Interrail, y suele ser una forma también de ponerte los dientes largos de lo que está por venir, pero que va a hacer que a la hora de hacer el viaje sepas mucho más por dónde hay que ir y los pasos a seguir. Y recalco lo de planificar tu viaje. Es muy importante planificar bien tu viaje, tanto qué trenes vas a coger, los horarios que hay, porque puede haber rutas que tengan muy poquitos trenes, o qué trenes vas a poder coger de una forma sin reserva o con reserva previa, o por ejemplo los alojamientos. Ahí también lo destaco muy sobremanera, y es que es bueno tener los alojamientos ya reservados por muchos motivos. Por ejemplo, para ir ya a tiro hecho, que llegas al sitio y ya lo tengas todo hecho y no tengas que, por ejemplo, llevarte la experiencia que puedo ocurrir en muchos casos, especialmente en temporada alta, de oye, pues mira, vamos a ir a este alojamiento concreto que me han hablado muy bien de él, y llegues y no haya camas libres, que esto puede pasar. Otro detalle importante a tener en cuenta es que si es tu primer Interrail, lo tengas en mente. Va a ser una experiencia realmente especial, que vas a recordar toda tu vida. Interrail es una experiencia completamente distinta, es un tipo de viaje que probablemente cuando te vayas haciendo un poquito más mayor o tengas, pues en fin, pareja y demás, va a ser un poquito más difícil. Es un viaje mucho más de amigos que hacerlo, por ejemplo, con pareja. De hecho, hacerlo con tu pareja puede ser un arma de doble filo, porque puede ser una buena forma de ver si de verdad es tu pareja, y a la hora de convivir en un viaje como este van a pasar muchas cosas, va a ser cansado, va a ser largo. Ahí vas a entender mucho mejor si tu pareja es de verdad la pareja de tu vida o no lo es. Es más interesante hacerlo con amigos, pero aún así, allá cada uno. También te tengo que decir que es un tipo de viaje que yo, la verdad, no haría solo. Yo he viajado solo, no en Interrail, pero sí que he viajado solo en un viaje un poquito largo, y no es una experiencia que a mí, la verdad, aconsejaría hacerla solo, porque sueles ir a muchos sitios, pueden pasar muchas cosas, y en fin, el mundo es muy grande y, como dicen en las películas de terror, está usted muy lejos de casa, amigo. Aunque si eres un viajero ya experimentado, seguramente no te haga falta que te lo diga, pero puedes hacerlo evidentemente a la perfección. Pero Interrail es como una experiencia más grupal, más de amigos que de hacerla solo, y ya digo, incluso con tu pareja. Ya he dicho antes que hay que planificar el viaje, también a la hora de hacer los gastos. Planifica tu viaje en función a lo que te vas a poder gastar, porque es muy fácil decir, va, venga, 3 semanas de Interrail y me recorro media Europa y conozco lo más importante del continente. Espérate, que aparte del Interrail en sí, del pase que vas a tener que comprar por esos días, porque aparte tendrás que sumar el alojamiento, y eso siempre es un gasto extra, aunque sean alojamientos baratos. También gastos, evidentemente, comida y demás. Vas a tener que visitar muchos sitios, y en casi todos los sitios vas a tener que pagar. De hecho, yo me di cuenta, fuera de España prácticamente todo cuesta dinero. Hasta hace no tanto tiempo, por ejemplo, ir al baño en cualquier tipo de sitio, por ejemplo una estación de tren, en la mayoría de las estaciones de España era gratuito. Ahora no es así en todas, pero la mayoría sigue siéndolo. En Europa, olvídate, todo cuesta dinero. Prácticamente hasta los buenos días cuesta dinero. Así que cuidado, planifica tu viaje con cabeza y pensando en un presupuesto medio que probablemente te vas a saltar, y no te lances por si acaso demasiado a la aventura. Intenta ir con las cosas bien planificadas, porque la mayoría de las veces
se va a salir de madre. Estaría bien que echaseis un vistazo a las dos primeras entregas de las películas Hostel 1 y Hostel 2, pero con matices, porque es una saga de terror con mochileros de por medio, más o menos Interrail, donde les pasan cosas muy malas. Pero bueno, no quiero asustaros. Ver las películas por si acaso. Nunca viene mal asustarte un poquito más de la cuenta por si acaso luego te encuentras con experiencias desagradables. Evidentemente lo que se cuenta en Hostel es muy fuerte, pero oye, nunca se sabe y a veces es bueno ir con cierta precaución a ciertas cosas, y Interrail es algo muy grande como para ir en plan viva la Virgen y que me encuentre lo que me encuentre. Y antes de mi último consejo, os digo el penúltimo, que es básicamente que la ley de Murphy se suele cumplir mucho en Interrail. Es algo increíble, pero de verdad, ya sabéis, si algo puede suceder malo o si algo puede fallar, fallará. Es decir, lo típico de, venga, yo me voy en agosto a Italia, Grecia y Turquía. Pues va a hacer calor y, en fin, mira, me llevo 4 camisetas y ya está, y si acaso me compro una por el camino. Bueno, pues seguro que te llueve un día, y seguro que te llueve fuerte y hasta te hace frío, aunque sea en Roma o en Atenas. Ese día va a llover o te va a hacer frío. Así que no está de más llevarte ciertas precauciones, por ejemplo, algo de ropa de abrigo. Evidentemente tampoco te pases, aunque si vas al norte de Europa siempre es bueno llevarte por si acaso, porque ahí sí que va a ocurrir algún día de mal tiempo. Por ejemplo, un chubasquero de estos que son muy fáciles de encontrar en los chinos, que son súper pequeñitos, que los despliegas y tienes tu capuchita y ya no te mojas. También llevarte calzado cómodo, eso es indispensable. Vas a andar mucho, te vas a cansar seguro, y también incluso, por ejemplo, un botiquín. Suele ser una cosa muy interesante que, oye, vas a tener, por ejemplo, muchas veces puedes tener algún tipo de herida, algún tipo de caída, te puede quemar el sol, así que intenta llevarte algo de crema protectora solar, o por ejemplo un botiquín muy básico, por ejemplo con algún tipo de antiinflamatorio, quizá aspirinas, quizá algún tipo de crema por si tienes algún tipo de herida, o por supuesto para las ampollas. Las ampollas son un compañero bastante fiel en Interrail. Intenta anticiparte a lo que te pueda pasar, y si luego no ocurre, pues mejor, pero mejor ir preparado por si acaso. Y otra cosa que suele ocurrir mucho con Interrail es cuidado a la hora de planificar. No te vengas arriba, diga, venga, ya tengo energía para recorrerme Europa en un mes y ver 5 y 6 y 7 y 8 países y 25 ciudades. Cuidado, Interrail es muy cansado, os lo aseguro, es muy cansado. El primer día vas como un toro, el quinto ya vas con dudas y el décimo estás diciendo, mamá, quiero volver a casa, ¿dónde está mamá? Y la comida de mi madre y todo lo demás. Los pies se cansan, las piernas se cansan, hay heridas, hay ampollas, como digo yo, te has quemado, has tenido alguna herida, has tenido alguna experiencia desagradable, etcétera. Ya llega un momento en el que te da igual ir al Partenón de Atenas que a la Torre Eiffel, que a, yo que sé, de Berlín. Es como que este museo ya me importa un bledo y estoy cansado y mira, hoy no voy a ir a ningún sitio y me quedo en la cama de mi hostel. Lo que pasa es que seguramente no puedas quedarte en la cama del hostel. Seguramente 8, 10, 12 días seguidos va a ser más que suficiente, y ya 15, a partir de 15 puede ser ya una auténtica locura, por muy joven que seas o por muchas ganas de fiesta que tengas o de ligar o de lo que sea. Porque al final, hay que decirlo, tú a tu madre le venderás que vas de viaje por Europa para ver museos y lo que tú quieras, pero al final a Interrail la mayoría de la gente va a lo que va. Y entre tú y yo sabemos de lo que estoy hablando. Y el último consejo, el que he dicho que es muy importante y que os aseguro puede pasaros si no estáis muy atentos, es cuidado con el equipaje. Intentad tenerlo siempre encima. Y no me refiero a cuando vayáis por la calle o desde el tren hasta el hostel. Evidentemente, si lo dejáis en la habitación o en el propio hostel, lo dejaréis en recepción o en una taquilla con candado, etcétera. Eso es muy evidente. Me refiero a las mochilas, por ejemplo, en los trenes. Y es que es una cosa muy curiosa. En España estamos acostumbrados a subirnos al tren y a pasar un control previo. Por ejemplo, eso pasa mucho en las estaciones un poquito más grandes. En las pequeñas no tanto, pero casi siempre hay un control previo, y si no tienes billete, no es que no puedas subirte al tren, sino que no te vas a poder subir siquiera o entrar ni siquiera en el andén. No vas a pasar de la puerta de acceso al andén. En muchos países de Europa, incluso por ejemplo en Italia, a mí me ha pasado, la gente entra en los trenes y viva la Virgen, no hay un control. Lo típico de la madre y el abuelo despidiendo a pie de ventanilla al niño, bueno, pues puede haber algún abuelo y alguna abuela despidiendo al nieto, pero también puede haber maleantes. Yo sé a más de uno que le ha pasado, le han robado la maleta o la mochila, no en el hostel o no en a punta de navaja en un callejón oscuro, sino en el propio tren, porque lo dejan, por ejemplo, en los portaequipajes que hay junto a las entradas de los trenes y se van hacia el vagón, y de repente cuando van a buscarlo al final del trayecto, no está. Básicamente porque alguien ha entrado desde el andén. Por ejemplo, ya digo, en Italia pasa, y creo que en más países, así que cuidado, llevar el equipaje siempre encima, y cuando vayas en el tren, por si acaso, llevarlo, pues eso, justo encima de vosotros en el portaequipajes, y si está ocupado,
pues entre las piernas. Hacedme caso porque podéis ahorraros un buen disgusto. Y nada, espero haber sido útil. Interrail es otro mundo y es una experiencia inolvidable, así que planificarla y disfrutarla porque seguramente sea una experiencia que recordaréis toda vuestra vida y espero que para bien. Dejadme comentarios tanto si habéis hecho Interrail como si lo vais a hacer este año. Y ya sabéis, el lema de este canal: hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.